Ahora tenemos novedades en el canal de Carlos Orozco, pues entras, como siempre has entrado, simplemente en tu ventana de YouTube, entras y buscas por el nombre, Carlos Orozco, y luego Enter con todo, aparece ahí este muchacho guapo, entras, ahí te sale un mensaje que ahora hay miembros, le das entendido y por supuesto le das a unirse. Si ves, ahora te salen tres opciones en las cuales tú puedes apoyar a este canal. Tienes productor aficionado, productor profesional y productor leyenda. Cada una de estas opciones viene con unas ventajas a la derecha para que tú puedas seguir siendo parte de esto y las entrevistas no paren y no paren jamás. Muchas gracias por tu ayuda y a los que no, nos ayudan bastante viendo y compartiendo. Ahora sí, los dejamos con la entrevista. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ventana de Emergencia. Hace unos días hice una convocatoria abierta en el fanpage mío. Quería buscar a un médico, a un doctor que esté trabajando y lidiando con lo que representa el COVID en nuestro país, que esté in situ, con esto casi a diario. Y felizmente varias personas mostraron su interés en participar, en dar a conocer sus versiones o de alguna manera sus historias en esta lucha que estamos enfrentando como país y como desafío también de la humanidad. De alguna manera está con nosotros el doctor, el médico Fernando Alayo. Él es médico cirujano, se desempeña actualmente como ginecólogo en el área COVID del Hospital Alberto Sabugal del Callao, que es uno de los hospitales más grandes, públicos más grandes que tiene el Perú. Fernando, un gusto enorme saludarte. Un gusto también saludarte, Carlos. Ujú, Eh, no voy a ser como Cuyubamba en sobarte ujú, como sobó a Oxenford, ajá. pero en realidad veo mucho tu programa, ¿no? Gracias, gracias Fernando, te agradezco mucho por eso. Cuéntanos antes que nada para que la gente entienda un poco el registro tuyo. ¿Tú estás activo en este hospital hace cuánto tiempo? ¿Perteneces al colegio médico? Claro, yo soy cirujano general, además soy ginecólogo obstetra, egresado del Hospital San Bartolomé, y estoy trabajando aquí desde mayo, ¿no? Y estoy activo en el colegio médico. Correcto. Actualmente tú te desempeñas como médico en el área de ginecología, el área COVID del Hospital Alberto Sabogal del Callao, ¿verdad? Antes de empezar con el detalle que te quiero preguntar, alguna gente se preguntará, oye, Fernando, mira, está en el mismo hospital, de repente debería estar atendiendo en estos momentos, pero tú estás aprovechando una hora, la hora de descanso, hora libre que tienes, ¿verdad? No, 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 acabo de salir, he estado haciendo unas gestiones, ahorita no estoy en actividad, ¿no? No Ah, estoy ok, en actividad. ok. Decías que tienes ahí desde mayo en el hospital. Así es, estoy desde mayo acá en la zona, trabajando en el Hospital Nacional Sabogal, uno de los 5 más grandes hospitales de Perú, ¿no? Actualmente, ¿cómo funciona esto en el área de ginecología? Porque me imagino que hay madres gestantes, hay madres que acaban de dar a luz, que también pueden estar infectadas con el COVID, que pueden tener COVID. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los protocolos cuando viene un paciente con COVID? ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, para empezar que en relación a los pacientes con el área, que estamos acá en el área COVID, eh, se tiene doble responsabilidad porque está la vida de la madre y la vida del feto futuro recién nacido, ¿no? Entonces el proceso es, los pacientes vienen a la área de triaje de emergencia, donde son atendidos y se hace un triaje por el cual pasan, si son pacientes de cirugía, son pacientes de medicina, son pacientes que necesitan atención por medicina inmediatamente, ¿no? Vienen, se hace el triaje y luego de ello si es una gestante, nosotros estamos al pendiente, atendemos a la paciente y definimos según sea el caso, ¿no? Porque hay casos leves, moderados, casos severos que necesitan manejo incluso de UCI, ¿no? Claro, este triaje me imagino que es un médico general que recibe y de alguna manera deriva hacia qué área van a ir digamos, a él llegan todo tipo de pacientes, ¿correcto? Así es, medicina, cirugía, ginecología, todo tipo de pacientes, ¿no? ¿Te ha De pasado todas ya, edades. sí, te ha pasado a ti ya en este momento que has recibido un paciente y has tenido que mandar a UCI a este tipo de casos? Claro, claro, me ha pasado que ha venido pacientes, ¿no?
eh, que venían y saturaban 97, por ejemplo, ¿no? Y a las 3 horas se descompensaban, saturaban 80 ¿Qué significa y había, saturaban 97? bueno, en palabras sencillas, la saturación de oxígeno en el organismo, en la sangre, ¿no? Está entre un normal de 92 a 94 a 100%, ¿no? El COVID ataca a los pulmones de los pacientes varones, mujeres, y produce daño. Al producir un daño, esta saturación eh, baja, ¿no? Debido a que no hay zonas normales donde hay el intercambio de oxígeno en el cuerpo. Entonces, hay pacientes, yo antes en mi vida estudiante, en mi vida médica, había eh, visto pacientes donde saturaban 88, 85. En esta oportunidad he visto pacientes que llegan a saturar 40, algo que casi era en algún Wow. momento incompatible con la vida, ¿no? 40. Wow. Desde que empezó todo este lío con el virus, que fue a inicios de año y que ustedes empezaron a recibir pacientes con esto, al día de hoy, ¿cuáles son las diferencias? Al día de hoy, la diferencia básica es que no hay camas de UCI. Si te enfermas y haces enfermedad grave, no hay camas de UCI. Y se están manejando protocolos casi de guerra, lo que quiere decir que priorizan. Vale decir que si tú tienes a un paciente que necesita UCI, prioritario de UCI, que tiene 40 años sin comorbilidades, y tienes un paciente de 50 años con insuficiencia renal, escogen al de 40 años, porque no hay camas de UCI. El gobierno del Perú está haciendo muchos esfuerzos, y eso es loable, ¿no? Por implementar las camas de UCI, pero lamentablemente nadie estaba preparado para una pandemia y el, el, el presidente agarró la papa caliente. Esto no es culpa del sistema de los gobernantes actuales. Esto se trae de años, 20, 10 años, ¿no? Y nos llevó a una situación límite. España, Italia no pudieron soportar, ¿no?, el embate de la pandemia siendo países del primer mundo. Imagínate Perú. Sí, claro, correcto. Me quedaba claro además que esto venía siendo algo que se arrastraba hace muchos años y que de repente la última administración gubernamental tiene poco tiempo suficiente como para haber implementado, mejorado. Es cierto, hemos visto hay algunas noticias, algunas informaciones que circulan en Facebook de que de repente muchos doctores actualmente o personal en los hospitales está con retraso en sus pagos o al menos en el caso tuyo están todos al día. Sí, sí es cierto, es cierto. Ujú, ujú. Hay algunos, pero lamentablemente, pues, lamentablemente tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir. Sí, es Ujú. cierto, es totalmente cierto. En el caso tuyo, ¿tú tienes un retraso en pagos? Sí, sí tengo retraso en pagos en algunas circunstancias, ¿no? Sí, no, Sí, no voy a mentirlo. correcto. Acá en el hospital actualmente no, no, acá en el Ok, hospital. Pero en el hospital que laboré anteriormente sí me deben algunos pagos. correcto. Y esto es algo que me imagino con lo que actualmente también en algunos hospitales o tal, es probable que haya otros colegas tuyos que de repente estén ahí en algún retraso, algún tema con los pagos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ujú. Enfermeras, técnicos, licenciados, eh, vigilantes que lamentablemente por el tipo de contrato por terceros, ¿no? Eh, en el cual se habían vinculado con los hospitales, ¿no? Hay retrasos, ¿no? Hay retrasos y, bueno, entiendo que hay voluntad de hacer eh, algún tipo de nivelación con los pagos, pero estamos en una pandemia donde hay requerimientos económicos al máximo en otros sectores también, ¿no? ¿Sabes Y qué? Sí. sí, O sea, se hacían unos esfuerzos, y yo no, definitivamente, pero yo notaba una noticia que me impactó bastante hace poco y salió en un pequeño reportaje, pero hablaba de una señora, digamos así, una denuncia porque su hijo, doctor, había perdido la vida y hacía hincapié en algo que me parecía muy importante, que era a raíz de esta pandemia, ¿cómo está implementado el doctor? Es decir, a ti, Fernando, doctor, ¿qué cosa te dan? ¿Una mascarilla, un tipo de mascarilla? ¿Te la dan cada 2 días, un día? ¿Te la renuevan? ¿Con qué te implementan para enfrentarte al virus? mira, tenemos que, aquí juegan diversos factores, muchos factores juegan en cuenta, ¿no?
juegan el factor económico, el factor del pico de la pandemia en el cual ha estado, ¿no? Es entonces que a nosotros sí nos implementan, pero hubo un momento en el cual se escaseó en el mercado de mascarillas, escasearon los EPPs, que son los equipos de protección personal, escasearon los mamelucos, ¿no? Escasearon diferentes tipos de implementos. Y sí, hubo una escasez. Por eso es que varios colegas, ¿no? Varios colegas que salieron a protestar, ¿no? Salieron a protestar con el, para que tengan los EPPs y los protectores y todo, ¿no? Esa Ahora, denuncia de la madre, la sí, entiendo, ¿no? La ok. entiendo. Juegan diversos factores, hay el dolor, pero tú debes entender una cosa. Los médicos se abocan a salvar vidas, los pintores a pintar, los periodistas a investigar, ¿no? Los choferes a manejar. Está inherente en nosotros atender a los pacientes, ¿no? Es algo inherente, es algo inherente. Y entiendo el dolor, y muchas veces por el dolor se pueden malinterpretar muchas cosas, ¿no? ¿Y no te sucede a ti, no te sucede a ti de repente que, o sea, al ver que por temporadas probablemente escasea determinado implemento o tal, pero igual tú tienes que ir a atender, igual los doctores tienen que ir a cumplir, ¿no te sientes de repente desprotegido? Por ejemplo, se hablaba hace un momento de unos doctores que por edad total han pedido licencia, se han dado de baja, han preferido de repente atender en clínicas privadas donde por ahí encuentran algún tipo de mejores condiciones. ¿Qué opinas de eso? Bueno, la verdad no conozco de casos. Sería cuestión que se investigue, ¿no? Pero yo creo que son opiniones tendenciosas, ¿no? Son opiniones tendenciosas, son situaciones en las cuales sí he visto algunos casos, he visto algunas denuncias en el semanario de Hildebrand y eso, pero eso depende de cada médico, ¿no? Depende de cada médico. Pues incluso Te además decía si, están arriesgando su vida, ¿no? Porque si son correcto. hipertensos, son diabéticos, son obesos y van a las clínicas, igual van a atender a los pacientes COVID, porque hay pacientes COVID acá, en la clínica o en donde sea. Te decía el tema de alguna manera ya personal en cuanto al temor o tal. Estás tú ahorita en el hospital donde seguramente dos, cuatro ambientes hacia uno de los costados hay pacientes COVID y tú estás Claro, expuesto a contagio como tus colegas. ¿Cómo lidian con eso? hay temor porque todos tienen familias, ¿no? Todos tienen familias, en la casa siempre hay una persona mayor, ¿no? Personas en las cuales son personas de mayor riesgo. Nosotros llegamos con temor a nuestras casas, vamos con temor a nuestras casas, ¿no? Nos toma como una hora antes y una hora después llegar a nuestras casas, nos bañamos, dejamos la ropa afuera, nos sacamos la ropa adecuadamente, nos bañamos con jabón, nos lavamos las manos, nos quitamos el EPP, ¿no? Generalmente nosotros acá en el hospital hacemos guardias de 24 horas, ¿no? ¿Te imaginas estar 24 horas con una mascarilla, con un EPP, con un respirador, con un protector, con una ropa, un mandil? Imagínate, entramos a sala de operaciones para resolver problemas de gestantes, ¿no? En las cuales nos tenemos que poner un mameluco que te cubre todo, ¿no? Además, un respirador. Imagínate que hayan 3 cesáreas. El protocolo de atención de parto por cesárea en COVID es un protocolo que es estandarizado para cuidar al médico. Entonces, nosotros tal vez demoramos un poco, ¿no? Más que una cesárea que puede durar 20 minutos, media hora, mientras entra, viene el personal de neonatología para recibir al bebé, mientras limpian, mientras fumigan, demora como 2 horas. Imagínate que hayan 3 cesáreas y 3 emergencias, ¿no? Son 6, 7 horas que tenemos que estar en sala de operaciones, ¿no? Es Tengo algo, entendido, sí, tengo entendido que actualmente en lo que va de este periodo tú ya llevas más de 40 partos en plena circunstancia de COVID. sí, llevo prácticamente más de 40 cesáreas, ¿no? Que son eh, extracción del feto por vía abdominal y tengo casi más de 10 partos vaginales, ¿no? Casi 50 pacientes atendidos, o sea, 50 gestantes atendidas por COVID, ¿no? Y me ha tocado ver casos absolutamente dramáticos, ¿no? En una guardia, por ejemplo, a las 3 de la mañana vino una paciente que venía de una clínica, había estado en la clínica, era asegurada, ¿no? Había estado en una clínica y vino por emergencia caminando con su hermana y me dijo, yo la vi, tenía 28 años, la recuerdo muy bien. Me dijo, doctor, me salió de la clínica porque no tengo
cómo pagar más, soy asegurada, tenía miedo venir, pero vengo ahorita porque siento que me voy a morir, me dijo. Siento que me voy a morir y temo por mi hijito de 6 años. Era cesárea anterior. Yo fue al inicio casi de la pandemia y yo dentro de mí decía, esta es una mujer que tiene 28 años, ¿no? Aparentemente está bien, me enseña una radiografía de tórax, veo la radiografía de tórax, había compromiso del pulmón izquierdo y dije, no, esta paciente va a salir del cuadro, no va a llegar a algo tan grave porque de 28 años, el embarazo de por sí no es, no es un factor de riesgo, ¿no? Bueno, dije, va a pasar, ¿no? Pasa hospitalización, 2 días, ella tenía 31 semanas. O sea, antes de las 37 semanas es un bebé prematuro. Tenía 31 semanas, imagínate, 31 semanas. Dije, no, esta señora va a salir, pasa a piso, ella ingresó con saturación 94, una saturación más o menos casi aceptable, pasa a piso, está 2 días en hospitalización. En los reportes de guardia que siempre hacemos, veo la paciente está a los 2 días, estaba con saturación 85, ¿no? La pasan a UCI, hace un estado crítico, la pasan a UCI, la intuban, está en UCI, hace una falla multisistémica, lo que quería decir que está a un paso de la muerte. Hacen una junta médica y la junta médica entre los sociólogos, entre los de medicina, entre los de ginecobstetricia, deciden extraer el feto. ¿Por qué? Por el pronto riesgo materno. Me toca entrar a la guardia en la noche, perdón, en el día entro, la junta médica se hace en la tarde, entro a la guardia alrededor de la 1 de la mañana, saco el bebé, un bebé pequeño, efectivamente era prematuro, pero ya se le había administrado unos medicamentos para maduración, porque existen medicamentos para maduración. Saco al bebé, el bebé sale bien, gracias a Dios, va a neonatología, cerramos, esperamos cambiar a la paciente y en el postoperatorio, 5 minutos después que terminamos la cirugía, hace paro. Un paro cardíaco. Le hicimos RCP. ¿Te imaginas el riesgo que tiene el anestesiólogo que hizo RCP avanzado, que significa reanimación cardiopulmonar, de presionar el tórax para que vuelva a latir el corazón, ¿no? Pudiendo eliminar las gotas, ¿no? Y pudiendo contagiar. El cirujano asistente y yo hicimos RCP alrededor de 3 minutos, no salió del RCP y pasó a UCI nuevamente. A los 2 días tuvo daño neurológico, ¿no? La paciente, y a los 3 días falleció, ¿no? Y fue algo trágico, eso es algo muy, muy difícil que me tocó vivir, ¿no? No, me imagino, y estos casos son de alguna manera cosas que están pasando en los hospitales semana tras semana, ¿no? Es algo de todos los días. Si bien es Sí. cierto, hubo hace 2 semanas un pequeño descenso, al Ujú, salir de la cuarentena, se ha mostrado lo que se llama la segunda ola, ¿no? ujú. Están empezando nuevamente a venir los casos. Hace Mencionabas hace un un... mes, Sí. hace un mes yo no tenía conocidos que, que habían fallecido. Ahora tengo más de 5 conocidos fallecidos dentro de personas de mi familia, ¿no? Claro. Y eso es muy No, lamentable. y creo que estamos pasando todos, ¿no? Yo también ahora empiezo a tener conocidos que están con cuadros, algunos un poco más complicados, otros incluso internados. Me llamaba la atención que señalabas la edad de esta paciente, decías 28 años, 28 porque años. si de repente hay esta creencia todavía, que de repente en un inicio se manejó esta información que decía, bueno, lo más probable es que si eres joven superes la enfermedad sin problemas, que en verdad solamente compromete a personas mayores de 60 años y tal. Sin embargo, ahora estamos viendo muchas veces gente que en teoría, o sea, joven, 28, 25, 30, 32 años, que llega a comprometerse severamente con el virus. Llega a Esto, comprometerse esto ¿cómo, severamente. cómo ha cambiado esto? O de repente ya no tiene mucho que ver la edad. ¿Hay algo que No, podríamos entender al respecto? en realidad no ha cambiado, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Yo conozco personas, es que la estadística en realidad es por porcentajes, ¿no? Hay personas que de pronto son jóvenes, tienen 30 años, pero tienen comorbilidades. Tienen diabetes mellitus, tienen hipertensión arterial, tienen obesidad. Más del 50% de los peruanos tenemos algún grado de obesidad, ¿no? Este, y es algo que tú dices, mira, ese es un gordito, no le va a pasar nada, pero encuentras un montón de obesos en, o incluso con sobrepeso en las UCIs.
no ha cambiado, siempre ha sido lo mismo. Solo que al aumentar el porcentaje de personas, en algún momento por estadística vas a conocer a alguien que ha muerto, ¿no? Sí, y hace un momento que hablábamos sobre las mascarillas y los implementos, también me creo que es conveniente preguntar porque ahora que ya estamos todos de alguna manera en esta suerte de nueva normalidad, la gente pues tiene ya su mascarilla con diseño, mascarilla de este tipo, otros se compran la mascarilla que tiene agujeros a los costados, mascarillas que tienen un no sé qué cuestión que es de plata, de no sé cuánto. ¿Cuál es la mascarilla en general que debemos usar? ¿Cuál es el cuidado con la mascarilla? Viendo el moloco que con Hugo Lezama que hiciste, que hablaron sobre Marino Morikawa de esta mascarilla de plata y esto, en realidad no hay cuestión probada, ¿no? Lamentablemente, si van a utilizar una mascarilla de tela, tienen que utilizar una mascarilla N95 o una mascarilla FPP2 o una mascarilla quirúrgica debajo para mayor protección, porque estas no son mascarillas certificadas. Los médicos nos basamos con niveles de evidencia, ¿no? Y de acuerdo a niveles de evidencia lo que es que hacemos los manejos de los pacientes, ¿no? Si tenemos una seguridad que esta tal o cual mascarilla funciona, esa la utilizamos. No, he visto muchas mascarillas bambeadas, he visto muchas mascarillas que le ponen, tú sabes que vivimos lamentablemente en esta ambigüedad de este país chicha, que es tan rico Sí. por sus contrastes, pero a la vez también prima la viveza peruana. Ujú. Entonces he visto mascarillas bambeadas, ¿no? En las cuales le pintan N95 y todo eso. Existen los tipos de respiradores, que son los respiradores que tienen mayor porcentaje de protección, mayor del 95% hasta el 100%, los P100, en el cuales son, por ejemplo, unidireccionales. Es decir, te protegen a ti, pero no protegen a los otros, ¿no? Porque tienen una válvula de exhalación. Los médicos sabemos cómo manejar ese tipo de respiradores, ¿no? Que son estos respiradores grandes, ¿no? Que se utilizan y sabemos cómo utilizarlos. Los utilizamos con una mascarilla quirúrgica encima, ¿no? O con otro tipo de protección, pero lamentablemente en algún momento las personas no saben mucho utilizar este tipo de respiradores y se protegen ellos, pero no protegen al resto. Lo que les recomiendo es que utilicen en la medida de sus posibilidades económicas mascarillas quirúrgicas, mascarillas eh, N95, mascarillas incluso KN95 originales, en las cuales KN95 es una certificación china. No todo lo chino es malo. Si tiene una certificación china, se puede utilizar una KN95 china. Obviamente, si tú vas a utilizar una KN95 bambeada sin certificación, no te va a proteger igual. Y si uno quiere utilizar un diseño encima, bonito, como la nueva normalidad nos exige, por ejemplo, he visto la comunidad Chipivo con Ivo que hace sus mascarillas, me gustan mucho sus mascarillas. Te pones una quirúrgica abajo y te pones una encima, ¿no? Para lucir y para apoyar además. Hay un punto muy importante en esto porque hablaba sobre algunos pacientes y sobre algunos que has tenido que derivar a UCI y tal. Hay otros que de repente no complican tanto el grado, pero ¿cuáles serían los tratamientos, digamos, usuales que se están utilizando de manera protocolar? Porque ya cada vez se está empezando estas noticias en internet, en Facebook, y la gente prefiere creer a esto muchas veces. Y estamos hablando de ivermectina, por ejemplo, si no me equivoco, si es ivermectina, perdón, el nombre del medicamento, u otros que incluso están tomando esto así no tengan ningún tipo de receta, o estas otras personas que están diciendo esta suerte de dióxido de cloro, si no me equivoco, es el nombre, y están buscando este tipo de alternativas. ¿Qué opinas de eso? Retomando, te hacía una pregunta sobre los tratamientos protocolares que se están efectuando actualmente, porque hay mucha idea, por ejemplo, con estos tratamientos que tienen que ver con ivermectina o otras personas que están utilizando dióxido de cloro, y muchas veces de repente hay algún doctor por ahí que ha recomendado esto u otra persona por ahí que dice, bueno, sí, esto es una buena alternativa, qué sé yo. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, esta es una enfermedad nueva. Como enfermedad nueva, eh, recién la conocemos máximo 8 meses en el mundo. Entonces, al ser una enfermedad nueva el COVID, el coronavirus SARS-CoV-2, los tratamientos se van implementando en el camino. Hace 5 meses no teníamos conocimiento que no se pasaba al feto. Ahora sí, los tratamientos
deben ser dados y medicados estrictamente por profesional médico, ¿no? No se deben automedicar, ¿no? Ahora, la ivermectina, la cual mencionas que es un antiparasitario, hubo un estudio en Australia, el cual indicaba que la ivermectina in vitro, o sea, en un laboratorio, a dosis altas, detenía el crecimiento del virus, porque no es un antiviral. La ivermectina es un antiparasitario, pero causaba ciertas cuestiones en la célula, ¿no? En la cual hacía que se detenga. Pero en dosis altas. Se está estudiando aún. Y debido a que es un medicamento que da en alguna forma una luz, ¿no? En el tratamiento, o bueno, daba una luz en el tratamiento, se utiliza, y se utiliza actualmente en los hospitales. Pero en casos en los cuales se necesita, no en casos profilácticos. Tengo muchos familiares en los cuales me decían, Fernando, por favor, ya vengo tomando 3 dosis de ivermectina como profiláctico porque pensé que estaba con coronavirus, ¿no? Entonces, no es así, no se debe tomar como profiláctico. Ahora, el dióxido de cloro y el clorito, promovidos ampliamente por Andreas Kalker, que en realidad es un charlatán que ha recibido su título de biofísica, bueno, yo le llamo biofísica comunista extraespacial, que lo ha recibido por internet, ¿no? Y que tiene a su creador un señor que dice que vino de la galaxia Andrómeda, ¿no? Estas dos sustancias, el dióxido de cloro y el clorito, que son derivados del cloro, ¿no? Utilizada básicamente como placebo dañino para comercializado, ¿no? Jugando con las expectativas de la gente, con la esperanza de la gente. ¿Te ha tocado recibir pacientes que te han dicho que han estado en esta suerte de tratamiento? ¿Se han estado tomando esto? Carlos, hace 3 días llegó una paciente gestante de 38 semanas, a punto de dar a luz, diciéndome, doctor, ¿le hará daño a mi bebé el dióxido de cloro? Le pregunto por qué. Hace 2 días mi vecina me dijo que tomara dióxido de cloro y le estoy dando hace 2 días. ¿Le hará daño a mi bebé? No existe evidencia científica que avale que el dióxido de cloro, esta sustancia limpia mayólicas, no existe evidencia científica que avale su tratamiento en el COVID. No existe, ¿no? Al contrario, existe contraindicaciones, existe efectos adversos. Hay pacientes que vienen con náuseas, vómitos, diarrea. Hay pacientes que hacen falla hepática aguda. Hay pacientes que toman a la larga, hacen cirrosis, enfermedad renal, produce arritmias cardíacas, ¿no? Hay pacientes cardíacos que toman dióxido de cloro y si bien es cierto, es a bajas concentraciones, porque lo diluyen en 2 litros, en 3 litros, por porcentaje, ¿no? A algunos no les hace daño, pero a otros sí, ¿no? A otros sí les hace daño. Entonces, no deben automedicarse, no deben utilizar dióxido de cloro, ¿no? Porque incluso hace 2 días Salud sacó un trabajo de investigación en el cual indicaba que el dióxido de cloro, en vez de favorecer, produce efectos adversos. Esta sustancia es una sustancia que ha sido muy manoseada hace tiempo. Dice que cura el autismo, se dice que cura el cáncer, se dice que cura muchas cosas, hipertensión y un montón de enfermedades. Carlos, no existe sustancia que sea la panacea. La panacea es una palabra idílica que solamente existe en los cuentos de hadas, nada más. Si hay algo que es tan perfecto, no le creas. Para empezar, creo, ¿no? Hay una cuestión con los pacientes. Se habla mucho de distintos síntomas que pueden estar relacionados al COVID y que no todos tienen, desde los ya conocidos asintomáticos
hasta otros que de repente tienen problemas mucho más complicados. Mencionabas el daño al pulmón, pero otros incluso hacen desórdenes estomacales, gastrointestinales. De repente, luego también personas que en teoría se curan, se dan de alta del COVID, sin embargo siguen teniendo algún daño pulmonar. Otras personas que incluso el daño puede ser a nivel de cerebro. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cuál es el panorama al respecto? Ya, los equipos acá en los hospitales son multidisciplinarios. Yo soy ginecólogo y manejo las pacientes gineco-obstétricas, ¿no? Los cardiólogos, la parte cardiológica, los neumólogos, la parte neumológica, y los sociólogos, la parte de intensivismo, ¿no? Existen diversos daños a nivel de todo el cuerpo porque es un virus. Por ende, ataca todas las células, pero tiene preferencias por células pulmonares. Si tienen preferencia por células pulmonares, el mayor daño es respiratorio, ¿no? Si hay Correcto. daño respiratorio, eh, entonces esto podría traer secuelas y trae secuelas. Hay recaídas, hay pacientes que han tenido hace 3 meses COVID, ¿no? Y han vuelto a Infección de tener. COVID y han vuelto a tener. Algunos. Aún se está estudiando. Vuelvo a repetir, es una enfermedad nueva. Recién la tenemos en el mundo 8 meses, ¿no? Y, bueno, nosotros todos sabemos que fue originada en Wuhan, en China. Es una enfermedad prácticamente zoonótica, porque la primera transmisión se ha comprobado que fue de un murciélago, ¿no? Ok. Entonces nosotros sabemos que los chinos tienen eh, Es un tema eh, cultural. un tema cultural, ¿no? Una Sí, predilección cultural, así como nosotros comemos cuy, ¿no? claro. El cuy es muy rico, ¿no? Ujú. Ellos comen murciélago, es un tema cultural, ¿no? Entonces, esta pandemia recién la conocemos. A Y si nivel de, recién la a nivel conocemos, de estadística, como mencionaban, hay estadísticas del gobierno, estadísticas de fallecidos, que ya muchos están poniéndolas en duda por distintos puntos, porque incluso se han hecho investigaciones que si vas a la morgue o acta de fallecidos reales, no está coincidiendo y aparentemente serían muchos más los que fallecen de COVID que los que realmente se están registrando. ¿Tú crees que es un poco así? ¿Confías en esa data? ¿Crees que hay cierto margen de error? es simple, es simple. Si tú revisas el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, Sí, ¿no? Está casi a un 150% más de fallecidos el triple, del exactamente. el triple, ¿no? Sí, Del año pasado. Entonces, el SINADEF es uno de los sistemas más estables. Si tú revisas el 2018, 2017, 2016, 2015, ¿no? ujú. El SINADEF nos muestra que es recontra estable, varía 1 o 2%. Y ahora se ha sobrepasado casi el 150%. Entonces, eh, las cifras definitivamente son subestimadas. Más que subestimadas, subregistradas. Porque no a todos se le hace eh, una prueba rápida o una prueba de tamizaje. Yo tengo amigos, 4 amigos que han muerto. Yo soy de Piura y 4 amigos han fallecido. Ok, en Eh, Piura. Son en Piura. Soy una persona relativamente joven, en Ujú. la cual ¿Cuántos eh, años tiene Fernando? 36. Ujú. Y tengo muchos conocidos jóvenes que han fallecido. Y no fue tal diagnóstico, fue otro diagnóstico. Nunca le tomaron una prueba rápida. Si bien es Y ti- cierto, también hay un efecto indirecto en la mortalidad. Vale decir que hay personas que tienen insuficiencia renal, hay personas que necesitan diálisis, por ejemplo, ¿no? Que no se estaban haciendo y de pronto hacen una complicación. Esos también son fallecidos indirectos, ¿no? Si bien es cierto, también hay un porcentaje de fallecidos indirectos, no hay que negarlo, pero hay un subregistro, es definitivo. Incluso la Correcto. ministra Mazzetti recién ha reconocido que hay un subregistro. ¿Te ha tocado así como has perdido amigos? ¿Has tenido colegas, gente que trabaja en el hospital contigo comprometidos con la enfermedad que han fallecido o que de repente están internados por el virus? El servicio de ginecología de acá del hospital, que casi somos 45, ha habido pacientes acá, ha habido médicos ginecólogos que han estado hospitalizados. Me ha tocado eh, llevarle algún papel higiénico, ¿no? Agua a mis mismos compañeros de trabajo.
Tengo muchos amigos que están hospitalizados. Recientemente, hace 2 días, un amigo muy querido, un conocido muy querido, eh, del Hospital INEM, que bordea los 30 años, estuvo en UCI y ha vencido el coronavirus, un residente de cirugía oncológica. Entonces tengo muchos amigos médicos y muchos amigos enfermeros y muchos amigos técnicos, y conozco a muchos técnicos, a muchos enfermeros, a muchas obstetras que han estado en UCI y han fallecido, ¿no? Hace poco hacía una pregunta en la página a gente que tenía algún interés sobre esto y que le gustaría saber, y algunos mencionaban un comentario que me parece un poco injusto, que decían, bueno, en realidad son las enfermeras más las que están lidiando con el virus y con los pacientes, porque el médico en verdad solamente recibe la historia y receta, y creo que es un poco injusto porque a partir de lo que tú mencionas, yo entiendo y es lo que suponía en general, que esto terminan trabajando como un equipo y todos se terminan comprando el pleito y al final desde el vigilante, la enfermera, el doctor, todos están lidiando con esto día a día y son la primera línea de defensa, ¿no? Carlos, ¿tú qué haces con un equipo de fútbol donde hay puro delantero? Exacto. ¿Qué haces con un equipo donde tienes 10 defensas y nadie hace gol? Los equipos en salud funcionan como equipos. El técnico, el personal de limpieza, el vigilante que se chanta toda la desesperación de los familiares en la puerta, ¿no? Claro. Y, y es la primera línea que tiene que controlar, ¿no? Se produce un síndrome del burnout, ¿no? Un síndrome de estrés en el Ujú. trabajo. ¿Quién, después de realizar una cesárea, donde hay sangre en el piso, Ujú. donde hay líquido amniótico, quién limpia? ¿Qué pasa si no limpia? Hay cirugías que se difieren 1 hora, media hora, porque el personal de limpieza está ocupado haciendo una limpieza en otro sitio. Todos, Wow. absolutamente todos, tienen una función que cumplen en este equipo. Es como un reloj, es un engranaje. Ujú. No existe alguien que tenga mayor o menor valor. Yo lo veo de esa forma, ¿no? Yo también creo que por ahí tenemos una cuestión donde todos además tenemos que apoyar esto y tomar nuestras medidas. Hablando de precauciones, bueno, hemos dejado en claro ya lo complicado que es automedicarse, seguir tratamientos impulsados por charlatanes. Hay otra cosa que he visto que es esto de inyectarse plasma o de pronto inyectarse sangre de una persona que ya ha superado el coronavirus. ¿Cuál es la perspectiva con respecto a esto? Claro, existen lo que se llaman los superdonantes, ¿no? Existen lo que se llaman con pacientes, pero no automedicado. Todo por manejo de personal médico. Ok. Los patólogos, los patólogos clínicos están en una línea de investigación acerca de este plasma y por eso es que se siguen las investigaciones en relación con el plasma que de alguna forma tendría que ver con la formación de anticuerpos en el cuerpo, ¿no? Aún siguen se sigue en una línea, ¿no? Pero no es que yo me voy a inyectar, no es que yo voy a ir a mi vecino que sabe sacar plasma, sabe sacar sangre y me va a inyectar plasma, no es así. Se manejan en institutos especializados, en hospitales, ¿no? En los cuales se siguen líneas de investigación. Y sí, Sí. es una línea de investigación, ¿no? La utilización de plasma. ¿En qué momento la persona, el paciente en su casa tiene que decir, "Ah, tengo que ir a un hospital, tengo que ir a un centro de atención"? Es una excelente pregunta, ¿no? En realidad, si es una enfermedad leve, vale decir, eh, tengo cefalea, tengo un poquito de diarrea, ¿no? O tengo malestar general, tratar de evitar saturar los servicios públicos, tratar de evitar saturar. El signo, eh, el síntoma que nos obligaría a ir a un hospital es la falta de aire. Sí o Ok. sí, si un paciente sospecha que tiene coronavirus porque tiene un contacto o porque de pronto salió y a los 2, 3 días inicia con dificultad respiratoria, falta de aire, tiene que ir sí o sí a un hospital. Más aún si tiene comorbilidades. El personal médico, el ¿Con personal de movilidades salud, te refieres a otras condiciones, a diabetes, obesidad, hipertensión? Ok, ok, diabetes principalmente, ¿no? ok. Obesidad, diabetes principalmente, ¿no? Principalmente, ¿no? Si tienen dificultad respiratoria, tienen que ir al hospital.
Si es complicación respiratoria, en ese momento es que hay que ir al hospital, digamos. Dificultad respiratoria, dificultad respiratoria. Ok. El paracetamol, Ujú. ¿no? Que es yo la llamo el medicamento vedette, que sirve para muchas cosas. Es prácticamente a ese sí le llamo yo el medicamento milagroso. Es un medicamento que no es muy dañino, ¿no? Tiene pocas contraindicaciones, pero sirve para mitigar el dolor en la malaria, ¿no? En los pacientes que dan parto y ahora actualmente en el coronavirus, ¿no? Y estas personas entonces que digamos tienen las condiciones o están presentando síntomas, pero no llegan a presentar dificultad respiratoria, una complicación de ese tipo, está en casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sostenerse de alguna manera con paracetamol, llamar, algunos dicen que al 113, pero ya también dicen que la línea está saturada. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el consejo médico en ese caso? Es muy importante que informen a la familia. Si tienen este tipo de síntomas, a ese paciente aislarlo, hidratarlo, porque la hidratación es sumamente importante en el Ok, coronavirus. ok. Hidratarse y tener eh, una alimentación balanceada, ¿no? Entonces, está en su casa, si por ejemplo tiene dificultad respiratoria, empieza y parece que tiene síntomas de coronavirus que son unos síntomas muy diversos, ¿eh? Por ser un virus y ataca al organismo puede ser cefalea, malestar general, dolor de garganta, tos, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, dolor tipo cólico. Hay que vigilar. Ante menor muestra de falta de aire, hay que ir al hospital, ¿no? Y Ahora, siempre, sí, viendo ahora en ¿siempre decías algo para terminar la idea? no, que siempre están en comunicación, porque hay personas que viven solas, Ok. ¿no? Sucedió como, por ejemplo, el actor Paul Gastelo, que estuvo en su casa solo y fue encontrado por un amigo eh, con trastorno de conciencia. No Cuando, estaba en cua- comunicación con alguien. Siempre es importante el vínculo, el ok. entorno. Cuando tú ves las noticias, los reportajes, esta cuestión ves el transporte público que está lleno a todo dar, ¿qué viene a tu cabeza, a ti que estás ahí en la zona caliente, digamos? Mira, lamentablemente, no todos tienen un automóvil para movilizarse. Exacto. Es Y más, no todos pueden tener el lujo de quedarse en casa también. no. Cuando veía que reactivaban Gamarra, ¿no? Y veía, digo, esta gente, por ejemplo, hay señores que viven del día a día. La señora que me vende quino acá en la esquina del hospital, eh, que se gana sus 30 soles diarios, ¿no? Si le dicen no vayas a trabajar, ¿de dónde saca para comer? ¿De dónde saca para lindar a sus hijos? Ella no tiene auto, se va a venir en una micro, en una combi, va a dejar su carrito encargado aquí en una cochera y tiene que venir a trabajar. No le podemos quitar eso a los pacientes, a las personas, pero sí tenemos que ser eh, muy insidiosos en este sentido, en que debe haber distanciamiento. Uno, distanciamiento. Dos, lavado de manos. Y tres, la utilización de protectores faciales, porque se ha demostrado que los protectores faciales eh, disminuyen el riesgo de contagio. Hay una En la alternativa, combi, en sí, la combi, en el hospital, en la combi, en el micro, en el metropolitano, sí podemos hacer la utilización de este tipo de transporte público, pero mantengan su distancia social. He visto fotos donde se encuentran apiñados, con mascarilla, pero apiñados. Lamentablemente, la distancia social, si es de 2 metros, mejor, evita la, la contaminación con este virus, ¿no? ¿tu conocimiento en este campo de la medicina y tal te indica o algo de que realmente puede haber una vacuna así de esperanzadora que realmente controle todo esto? ¿Crees que eventualmente, por ejemplo, esté esta esperanza, ¿no? De que se descubre una vacuna y de pronto la gente se vacuna y volveremos a como era, digamos, el mundo antes de esto? ¿O tú crees que esa restauración ya no será, esa normalidad a la cual estábamos acostumbrados cambiará ya para siempre? Carlos, la vacuna, Ujú. no la vacuna de algunos charlatanes, sino
la vacuna, se está trabajando en más de 160 grupos alrededor del mundo, en India, en Japón, en En Reino Rusia, en Unido, Estados sí. Unidos, en Reino Unido, incluso Ujú. acá en Perú, Cayetano también estaba trabajando, ¿no? Correcto. En el desarrollo de la vacuna. Pero siempre obviamente va a haber alguien que está adelante. Ahorita en el momento, eh, Oxford lleva la delantera y ya está aplicando, en tercera fase, está aplicando la vacuna que ha sido llamada vacuna efectiva en una zona en Brasil, ¿no? Ya está siendo aplicada en tercera fase. Pero la vacuna no se va a tener a un mes, a 2 meses, ni siquiera este año. Faltan 6 meses como mínimo para tener. Y aún después de tener ya la vacuna, lo más probable es que sí sea efectiva, pero los canales de distribución de la vacuna, ese es otro rollo, en el cual para que lleguen a la señora que vive en Canto Grande, en Covida, que lleguen a la quinta zona de Coyique, por ejemplo, o, Correcto. o, o, o los amigos, por ejemplo, de Nocheto. ¿Tú sabes cuánto tiempo va a llegar para, cuánto tiempo va a pasar para que llegue la vacuna hasta la señora que vende, que vende medias, por ejemplo, en Gamarra? Falta mucho. Hay vacunas que ya existen y que todavía no llegan a mucha gente en el Perú. Hay vacunas, efectivamente, Carlos. Hay vacunas que existen y aún no llegan, ¿no? Aún no llegan, ¿no? Vacunas que ya tienen 20, 30 años en el mercado y no llegan. Hay gente que no se ha vacunado. Hay gente que no se ha Tal vacunado cual. contra la influenza, por ejemplo, Tal ¿no? cual. Hay un tema con esto de las vacunas porque el hecho, por ejemplo, no sé, existen vacunas para la gripe en teoría y eso no significa que nos hemos podido deshacer de la gripe. Y de tal manera me imagino, digamos, en una suerte de construcción lógica, que el hecho de que exista, o bueno, ya está una vacuna contra el COVID, no significa tampoco que los casos de pronto ahora desaparecen y somos todos inmunes al COVID. Es una cuestión con la cual la humanidad va a aprender a convivir, a reinterpretar sus normas a de repente distanciarnos cada vez más un poco de esto. ¿Cómo lo ves tú? Carlos, la naturaleza es sabia. La naturaleza es sabia y cumple ciclos en la Tierra, ¿no? Hace 100 años hubo una pandemia similar y le enseñó a la humanidad muchas cosas, ¿no? Si tú te has dado cuenta, cuando ha habido esta cuarentena, que nosotros los médicos sí teníamos facilidad y todo el personal de salud tenía facilidad de transportarse, ¿no? Yo pasaba de pronto por la Costa Verde y veía el, la playa ya no contaminada, sino azul. La naturaleza tiene sus formas de defenderse, ¿no? La naturaleza Wow. tiene su forma de defenderse. Y yo creo que es de alguna forma, con este virus, se ha defendido de la contaminación humana, nos está dando nuevas lecciones de vida, nos está dando a entender la importancia de la unión familiar, por ejemplo. Ha aumentado el porcentaje de divorcios en las familias. ¿Por qué? Porque Correcto. se está aprendiendo a convivir de una nueva forma, ¿no? Hemos aprendido a... Nosotros que somos los sudamericanos y latinoamericanos somos bastante afectuosos, nos abrazamos, nos damos un beso, ¿no? Correcto. Chocamos la mano. Hemos aprendido a, lamentablemente, a no darnos un abrazo. Esta pandemia ha revolucionado la forma positiva y negativamente, ha revolucionado la forma en cómo vivimos, ¿no? Con respecto, y ya para no quitarte más tiempo, se me ocurren un par de preguntas finales y me gustaría saber, personal como el cargo que desempeñas tú, tus compañeros, tus colegas, ¿tú sientes que convives con el miedo? Es una cuestión a la cual se han tenido que acostumbrar. ¿Cómo está el plano emocional de saber que no solo tienes amigos, tienes colegas a los que has tenido que atender, tienes casos como el que contabas, que seguramente es un caso de muchos otros que ustedes pasan a diario en el hospital, ¿no? ¿Cómo es la carga emocional para ustedes? El ser humano tiene muchas emociones, ¿no? Y el miedo es uno de ellos, ¿no? Todos tenemos temor, absolutamente todos tenemos temor. La diferencia está en que esto es parte de nuestro trabajo y tenemos que aprender a lidiar con esto. Hemos aprendido a lidiar con esto. Nosotros atendemos a los pacientes, ¿no? Con toda la voluntad del mundo,
con todo nuestro esfuerzo, con todas nuestras habilidades, llevándonos a situaciones límite porque a veces tenemos 24 horas de guardia seguidas y son 24 horas seguidas de miedo, ¿no? De miedo constante. Pero un superhéroe no es aquel que no tiene miedo, porque si nosotros vemos que Iron Man, Capitán América, ¿no? Incluso el Chapulín Colorado, ¿no? Todos lidian con el miedo. Diversos lidian con el miedo. El factor fundamental del personal de salud y de todos los que lidian con esta pandemia son valientes y se entregan al prójimo porque saben lidiar con el miedo. Los policías, ¿no? Y todo el personal del ejército, el personal naval, que son un grupo humano sumamente afectado, lidiaron también con el miedo y hay más muertos incluso en la policía que en el propio personal de salud. Correcto. Fernando, ha sido muy amable por compartir todo eso. Como reflexión final, yo creo que más que nunca queda recalcar el mensaje claro ante esta inminente nueva ola que viene de contagios y que ya la estamos viviendo. Creo que en esta nueva normalidad hay gente que está, bueno, visitando amigos, está saliendo a cosas que de repente no son del todo necesarias o no son vitales. Me gustaría que puedas recalcar un mensaje para eso, un mensaje para todas esas personas, un consejo tuyo de que estás ahí. Acabas de decir cosas muy duras, como por ejemplo, no solamente el hecho de que ya no quedan camas UCI, sino que se están priorizando protocolos de priorizar pacientes, ¿no? Para entubarlos en estas camas, los sociólogos y tal. Así es, sean responsables. Ujú. Si quieren pasar el otro año con su familia, si quieren estar cerca de su familia, sean responsables, ¿no? Se va a valorar más el momento en el cual nosotros ya vacunados podamos darnos un abrazo de corazón a corazón, ya vacunados, ¿no? Pero tenemos que estar todos completos, ¿no? Y principalmente, ¿no? Pensar en las personas que están cerca de nosotros, como nuestros abuelitos, nuestros papás, ¿no? Pensar en ellos y no ser egoístas. Esta pandemia nos enseña a no ser egoístas, a pensar en el otro. ¿Por qué tú te proteges? ¿Por qué yo me voy a proteger si tengo 25 años, soy futbolista, no tengo ninguna enfermedad? Y bueno, esta pandemia no me va a hacer daño. Pero ¿qué pasa si yo tengo en mi casa mi abuelito de 80 años, que tiene fibrosis pulmonar o que ha tenido secuela de tuberculosis, y yo soy el que le puedo llevar el virus a la casa? Entonces, hay que ser generosos en pensar en el otro. No salgan eh, por cosas que son superfluas. Hay que cuidarse. Me cuido yo para cuidar del otro, ¿no? Piensen en toda esa gente que está sufriendo. Si muere uno, el sufrimiento de uno es el sufrimiento de todo el mundo, ¿no? Entonces hay que pensar en utilizar, 1, distancia social, 2, mascarillas, 3, lavado de manos, y ser muy responsables en el manejo de nuestras actividades. No se olviden eso, tienen que ser muy responsables porque el bien de uno es el bien de la humanidad. Ha quedado muy claro, Fernando. Muchísimas gracias. Espero más adelante, si llega a pasar todo esto, podamos de nuevo juntarnos y conversar de las acciones que se dieron, pero para salir adelante. Esperemos un futuro mucho más auspicioso para todos nosotros. Te agradezco muchísimo por dar este tiempo, por compartir este testimonio, sobre todo por despejar muchas dudas, no solo mías, sino también de la gente que me imagino ha tenido preguntas como las que hoy día has podido resolver. Fernando, ha sido muy amable. Muchas gracias, Carlitos. Saluda a todos tus seguidores, ¿no? de Ventana de Emergencia, ¿no? Te agradezco mucho y soy un fan tuyo. Muchas gracias por acompañarnos siempre en YouTube. Que estés muy bien, hermano. Que tengas buenas tardes. Nos vemos. Gracias.